No aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase "Ho tornarem a fer", lo volveremos a hacer. Es el compromiso de miles de... Buenas noches. Desobediencia, sí, lo han escuchado bien. El presidente de la Generalitat no solo se atreve a cuestionar el Poder Judicial sin respetar la división de poderes, sino que incluso va más allá al asegurar que lo volverán a hacer. Habla de una respuesta política y popular si la sentencia de la causa judicial contra el proceso separatista no es absolutoria. Sentencia que previsiblemente llegará en este otoño. Quim Torra sigue con su frenesí por conseguir la independencia. Otra prueba de ello, su negativa a apoyar una posible investidura de Pedro Sánchez si no hay un referéndum en la región. Al separatismo no le ha gustado ni un pelo que en las medidas socialistas presentadas el martes se manifieste un rechazo a esa consulta. Un voto nulo que evidencia la grieta que hay en el separatismo. Y es que Esquerra apuesta por la abstención, así lo hacía público ayer Gabriel Rufián tras una reunión con el propio Partido Socialista. Más noticias en titulares. Partido Socialista y Unidas Podemos negocian por primera vez en 6 semanas. Primer encuentro que se produce tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez en julio y después de que el martes el PSOE diese a conocer el programa con el que será apoyado. En unos minutos les contamos la última hora. Orden de detención y entrega a 4 mujeres que se unieron al ISIS. Son 3 españolas y una marroquí, viuda de un ciudadano español que pidieron regresar a nuestro país el pasado mes de abril. Si vienen a España, serán detenidas por delitos de colaboración e integración con organizaciones terroristas. Muy pendientes de la autopsia preliminar de Blanca Fernández Ochoa. Se esperaba que los resultados llegasen este mediodía, pero se han ido retrasando hasta ahora. Un informe que podría concretar la fecha en la que falleció la deportista. Todas las embarazadas en Andalucía serán llamadas por su médico de cabecera para comenzar con los tratamientos para la listeriosis. Tengan o no tengan síntomas, deberán tomar antibióticos. Se trata de una medida que llega 24 horas después de que se haya producido un 6º aborto por este brote. El huracán Dorian ya se ha cobrado la vida de 20 personas. En las últimas horas ha vuelto a recuperar la categoría 3 al tener vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora. No es el único fenómeno que preocupa a los meteorólogos. También las tormentas tropicales del Golfo de México y otro en el Atlántico. El reloj sigue corriendo para unas nuevas elecciones. Ayer fue el turno de nacionalistas, regionalistas y republicanos. Hoy el de Podemos. Primer encuentro que se produce tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, cuando las relaciones entre ambos partidos saltaron por los aires. Patricia Tenorio, ¿qué sabemos de ese encuentro? Muy buenas noches. Buenas noches. Los equipos negociadores de Partido Socialista y de Podemos se han reunido a eso de las 5 de la tarde y hasta ahora llevan unas 3 horas y media reunidos. Una reunión en el Congreso de los Diputados para intentar llegar a un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y evitar unas nuevas elecciones. Y es que ya solo es noticia que lleven esas 3 horas y media reunidos. Hemos visto llegar al equipo negociador del Partido Socialista, a Adriana Lastra, a María Jesús Montero, a Carmen Calvo, también de Podemos, a Ione Belarra, a Pablo Echenique y a representantes de las confluencias. Un total de 9 representantes en esa reunión, una reunión que ya ha empezado con discrepancias, porque si el Partido Socialista estaba dispuesto a que se grabaran esas imágenes previas, esos recursos en jerga periodística de esa reunión, Unidas Podemos se ha negado, ya que decía que era una reunión muy importante de trabajo. Una reunión que está siendo muy discreta, poca información tenemos a esta hora y, por cierto, está previsto que la semana que viene se vean las caras frente a frente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Gracias, Patricia. Habrá que esperar, por tanto, hasta la semana que viene. Pero Pablo Iglesias ha hablado esta mañana. Lo ha hecho para reprochar al socialista su ambición y su nula predisposición a ceder ante sus reclamaciones. El líder de Podemos aprieta las cuerdas a Sánchez, mostrando la tensa relación que hay entre ambos partidos a día de hoy. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. Lo que le planteamos al Partido Socialista es que no se levanten ellos, que acepten discutir, bueno, de lo que dijeron en junio que estaban dispuestos a discutir, que era de un ejecutivo de coalición si Iglesias se retiraba. Esperamos que aquello no fuera una mentira y que cumplan su palabra. No tiene sentido que Pedro Sánchez, tan lejos de la mayoría absoluta, quiera todos los sillones, quiera todo el poder y no quiera compartir responsabilidades. Cuando no se tiene mayoría absoluta, no hay que vetar al socio preferente, hay que ponerse de acuerdo con él para compartir responsabilidades. El PSOE debería ceder para contar con el apoyo de Podemos y así se lo trasladó ayer el PNV a Pedro Sánchez. El presidente del grupo, de Antonio Ortúzar, mostraba su esperanza de que el encuentro de esta tarde marcase un antes y un después entre la relación de ambos partidos. Lo que pasa es que ambas partes piensan que es el otro el que tiene que ceder y el que tiene que cambiar. Un poquito de autocrítica no vendría mal. Mi deseo sería que estuviéramos más cerca de una investidura, pero la realidad creo que está más cerca de unas elecciones. Siempre tenemos la fama de que negociamos y que nos llevamos cosas. Nosotros son 6 votos a cambio de nada. No hemos puesto ni una condición encima de la mesa. Si hay investidura, el no llegaría desde Junts per Cat. A los separatistas les ha molestado que en las medidas de Sánchez se muestre el rechazo a realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Con el voto nulo se pone de manifiesto la división en el independentismo porque Esquerra posiblemente se abstendría. La propuesta del presidente Sánchez, a nuestro entender, es peor que una no propuesta, es una decepción. En consecuencia, si esta es la posición definitiva del Partido Socialista y en coherencia con nuestro voto durante la tramitación de los presupuestos y de la investidura del pasado mes de julio, no podemos otorgarle nuestra confianza. El PSOE continúa un día más asegurando que su deseo no pasa por unas nuevas elecciones. Sin embargo, ya hay quien cree que es una realidad cada vez más inevitable. El propio Miquel Iceta sí lo ha reconocido, añadiendo que de producirse, el responsable último sería Pablo Iglesias. Jo crec que a Catalunya tindrem eleccions, no arribarem a l'estiu vinent amb aquest govern, jo estic convençut, al moment no ho sé, perquè això depèn del president i de les circumstàncies que l'envolten, i a Madrid jo vull, com he dit que s'ha d'esgotar fins al darrer moment... Ja sí que em dirà que no les vol, però n'hi haurà? Jo em temo que sí, li vull dir, però jo em temo que sí, perquè les coses no sembla que hi hagi aproximació suficient. Este programa, esas medidas que Pedro Sánchez hacía públicas este martes en un gran acto, habían salido muchas de ellas de las conversaciones que mantuvo el líder socialista con diferentes agentes sociales durante todo el mes de agosto. O eso dijo, porque ahora muchos de estos colectivos han saltado a la palestra pública para denunciar que sus propuestas no están incluidas en este programa común progresista. Es el caso de Ecologistas en Acción o de las organizaciones de estudiantes que ven inútil que hayan mantenido un encuentro porque finalmente no ha dado sus frutos. Nuevos nombramientos en Radio y Televisión Española. La Administración Provisional Única que dirige Rosa María Mateo ha anunciado que Enrique Hernández será el nuevo director de Información y Actualidad del ente público. Este periodista de 50 años fue director adjunto del País y también responsable de su edición en Cataluña. También fue director del periódico y responsable de una portada, la están viendo en sus pantallas, bajo el título del Pacto de la Vergüenza, con la imagen, ahí lo ven, de Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera. Se trata de un puesto de nueva creación, decidido por Pedro Sánchez. El ingeniero David Valcárcel será el nuevo director de Televisión Española en sustitución de Eladio Jareño y Víctor Sánchez se pondrá al frente del área de operaciones. Esta decisión no ha sentado nada bien en el Consejo, que echan en cara que haya contratado a una persona que no tiene experiencia en el periodismo audiovisual. La Administración Única nos ha notificado la creación de un nuevo cargo, el de Director de Información y Actualidad, que será ocupado por Enrique Hernández. Los consejos informativos de RTVE acogemos con cautela tanto la creación del cargo como el nombramiento de Hernández. Constatamos su experiencia como periodista y director de medios escritos, pero también su falta de experiencia en el medio audiovisual.
Este octubre llegará la sentencia al golpismo catalán. A la espera de conocerla, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado hoy públicamente y sin reparo alguno que lo volverán a hacer, que volverán a apostar por el camino de la desobediencia. El separatista no ha concretado cómo, pero sí habla de una respuesta popular y política. No aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase «Ho tornarem a fer», lo volveremos a hacer. Es el compromiso de miles de ciudadanos y el mío propio. Es mi deber y lo cumpliré, más allá de multas, inhabilitaciones o cualquier otra amenaza que se nos quiera aplicar. Ha sido Cayetana Álvarez de Toledo la encargada de responder a Torra reprochándole sus desvaríos. Para la portavoz popular en el Congreso, el dirigente está muy cerca de determinar cómo lo han hecho sus compañeros separatistas en la cárcel. Que el Estado democrático siempre se va a imponer a los delirios totalitarios de algunos. Y que el señor Torra, en su delirio totalitario, puede insistir en que va a proclamar por enésima vez la independencia, pero no lo va a conseguir. El 1 de octubre, la policía, la Guardia Civil actuaron, impidieron que se produjera una votación ilegal que rompía una comunidad en dos, que pisoteaba los derechos de los constitucionalistas en Cataluña y del conjunto de los españoles. Y de la misma forma, el señor Torra, si hace eso, acabará exactamente como el señor Junqueras o, en el mejor de los casos para él, prófugo como el señor Puigdemont. Ciudadanos también se ha llevado las manos a la cabeza por esas declaraciones de Quim Torra. Edmundo Val ha criticado que un político que debería dar ejemplo y respetar la separación de poderes sea el que critique el sistema judicial. España es un país donde se respeta absolutamente las garantías, todos lo hemos visto a lo largo del desarrollo del juicio. El señor Torra, como es una persona que quiere elegir a dedo sus jueces en Cataluña, me imagino que le encantaría ser magistrado del Tribunal Supremo, le encantaría ser el ponente de la sentencia y le encantaría dictarla a él, porque no cree en la división de poderes. Me parece intolerable, desde luego, que ningún político realice una serie de declaraciones amenazantes con respecto a la independencia del Poder Judicial y creo que, en el fondo, tampoco, en fin, nos debemos sorprender demasiado. Lazos amarillos en el Peine del Viento, en San Sebastián. El ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con la Guardia Urbana para tratar de localizar a los delincuentes que han realizado estas pintadas en las obras del arquitecto Luis Peña Ganchegui y del escultor Eduardo Chillida. Al mismo tiempo, también se han puesto en contacto con la familia de estos para trasladarles que tratarán de limpiar la obra sin que pierda el color y sin que sea dañada. La Fiscalía denunciará el hackeo de los ordenadores a jueces del proceso separatista. Así lo adelanta hoy el diario El Español, que desvela cómo la fiscal de la Sala responsable de delitos informáticos, Elvira Tejada, está ultimando un escrito sobre esa brecha de seguridad que se destapó a principios de este verano. Fue el pasado mes de junio, concretamente, cuando el CNI se percató de que se habían producido intentos reiterados de hackers para acceder y robar información de los correos electrónicos de los 7 jueces que llevan la causa judicial a los golpistas catalanes. Los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, según revelan fuentes cercanas a este digital, se encontraban plenamente tranquilos, ya que no intercambiaron información sensible del proceso a través de sus correos corporativos. Acciones piratas confirmadas por Anonymous Catalonia, una cuenta de Twitter claramente independentista que exhibió pantallazos del correo de Manuel Marchena, del presidente del tribunal, a través de esta red social. Y seguimos con más noticias que hoy revela el diario El Español. Este mismo jueves, el magistrado tomará declaración a varios funcionarios y a un empleado del BBVA por el caso Villarejo. Escribe sobre ello la periodista Carmen Lucas Torres, con la que tenemos conexión en directo. Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Quiénes son los que declararán ante Manuel García Castellón? Bueno, pues desde primera hora de la mañana estaba previsto que pasaran por el Juzgado Central de Instrucción número 6 3 policías, entre ellos el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, el inspector Manuel Novoa y otro inspector del que no tenemos su identidad, además de un funcionario de la Agencia Tributaria, Antonio Chaparro, y de un trabajador del BBVA. El primero de todos ellos, Enrique García Castaño, finalmente no ha ido a declarar, se ha suspendido su declaración, también la de Manuel Novoa, y sí que lo ha hecho el inspector de policía.
El trabajador de la agencia tributaria también ha declarado, y el trabajador del BBVA, que ha explicado al juez que efectivamente él hizo una de las búsquedas atribuidas al entorno de Villarejo, pero que lo hizo por orden de sus superiores. ¿Cuáles son las principales explicaciones que estos 5 investigados tendrían que dar? Bueno, pues lo que esperan los investigadores, la Fiscalía y el juez de ellos es que expliquen si las consultas que hicieron en bases de datos confidenciales, tanto de la policía como de la agencia tributaria o del banco, las hicieron por su propia voluntad o alguien se lo pidió, por qué las hicieron, cuál era la intención, si sabían para quién eran esas consultas, es decir, si sabían que era para Villarejo y si sabían que Villarejo las utilizaría para fines privados de su empresa privada. ¿Qué sostiene la Fiscalía? ¿Creen que conocían el destinatario de estas informaciones? Bueno, la Fiscalía encuentra, según se puede leer en el sumario de esta pieza, de la pieza denominada Iron, encuentra un correo que envía un policía a uno de los trabajadores de la empresa de Villarejo, a Antonio Bonilla, que también fue policía en su momento, y en la que le entrega la información que había recabado el trabajador del BBVA. Por lo tanto, la Fiscalía entiende que al menos él sí que sabía para quién iba destinada esa consulta. Lo que ahora se tiene que averiguar es si el resto de personas, o sea, quienes hicieron las consultas directamente, también sabían para quién estaban haciendo ese trabajo. ¿Levantará el juez el secreto de la pieza del BBVA durante este mes de septiembre? Sí, se espera que el juez, antes de que pasen a declarar por el juzgado el día 24 de septiembre los imputados en la pieza del BBVA, levante el secreto para que puedan conocer de qué se les acusa, puedan conocer el sumario y, en consecuencia, declaren para defenderse asistidos de su letrado. Se espera que este próximo otoño Villarejo siga tirando de la manta. Según los últimos escritos que él mismo ha enviado a través de su abogado a los medios de comunicación desde la cárcel, él amenaza con seguir tirando de la manta, seguir implicando a representantes de las altas esferas españolas, de empresas, de la política, incluso del Centro Nacional de Investigación Español. Hasta ahora ha amenazado, pero es verdad que el contenido de esas cartas no ha generado información suficiente como para abrir ninguna nueva pieza de investigación. Todas las piezas se están abriendo a raíz de los documentos encontrados en los registros de su casa y que estaban almacenados en discos duros que el Centro Nacional de Inteligencia está desencriptando. También este mes de septiembre veremos a Corina declarar. ¿Qué espera Anticorrupción? ¿Cree que su declaración va a esclarecer este embrollo con Villarejo? Bueno, los fiscales anticorrupción se van a desplazar hasta Londres para hablar con ella. Lo que pretenden de esa conversación con Corina es que les dé más datos sobre lo que ella contó en una conversación a Villarejo, sobre una operación en el AVE a la Meca en la que empresarios españoles se habrían llevado presuntamente comisiones ilegales por la adjudicación de esa construcción. Lo que esperan los fiscales es que Corina les aporte más detalles para poder avanzar en la investigación de esa pieza en la que, aunque ella habló de que el rey Juan Carlos I también habría sido una de las personas que se llevó comisiones, a él no se le pudo investigar por su inimputabilidad como jefe de Estado en el momento de los hechos. Carmen Lucas Torres, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. La Audiencia Nacional ordena detener a 4 mujeres que se unieron al Estado Islámico. Estamos hablando de 3 de nacionalidad española y una marroquí, viuda de un ciudadano español. Cuentan con 17 menores a su cargo y están confinadas en 2 campos de detención de las milicias kurdas. Ya el pasado mes de abril, estas mujeres solicitaban poder regresar a España acompañadas por sus hijos y otros menores que están a su cargo. Justificaban su marcha asegurando que lo hicieron de forma inconsciente, siguiendo a sus maridos. Ahora 2 juzgados, el Central de Instrucción número 5 y el número 1, cursan 4 órdenes de detención y entrega. En ellas se especifican delitos terroristas como colaboración e integración con organizaciones terroristas, por lo que si regresan a España serían inmediatamente detenidas y seguramente ingresarían en prisión provisional.
Se desploma el nivel de confianza del consumidor. Se hunde en agosto 11 puntos con respecto a julio, hasta los 86 puntos. Se trata de la mayor caída desde el año 2014. Son datos que hoy ha hecho público el CIS y que ponen de manifiesto cómo esta confianza también se desploma en 16 puntos en comparación con el mismo periodo del año 2018. En el indicador de la situación actual cae la valoración de los consumidores sobre la evolución general de la economía, la valoración sobre el mercado laboral y también la percepción de la situación de los hogares. Todo es confuso y contradictorio en el terreno de la economía y la muestra es que se acumulan los datos negativos y que el gobierno titubea. Xavier Cajo, periodista y director de Pulso Económico, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Bueno, pues tener un país en el desgobierno con un gobierno que no gobierna es lo que tiene, que produce incertidumbres. Y algunas son muy preocupantes. La economía no va bien. El otro día veíamos los datos del paro, crecía en agosto. Hoy vemos los de la confianza del consumidor, un índice básico en el análisis de la marcha de cualquier economía. El consumidor español tiene los mismos índices de confianza en la economía de nuestro país que en 2014. ¿Eso qué significa? Que la gente va a retraer sus decisiones de compra con una afectación grave sobre la demanda interna española. Ese es un dato malo incuestionable. Ahora bien, ¿en qué anda el gobierno? Pues hoy tenemos dos anuncios de dos ministras que demuestran que la cosa no va bien. ¿Por qué? La de Economía, Nadia Calviño. Esta señora viene a presumir de los 2.300 millones que nos vamos a ahorrar gracias a que emitimos menos deuda y que nos sale más barata. Mire usted qué bien. ¿No tiene algo más de lo que presumir? La otra, la de Industria, Reyes Maroto. Esta, bueno, viene a tratar de rectificar, que es en lo que suele estar este gobierno, en la rectificación de una promesa que ha sacudido muy fuertemente al sector del automóvil. No, vamos a acabar con los diésel. Bueno, ahora dice que vamos a ver si alargamos el plazo en el 2040, veremos a ver si acabamos con los diésel, pero intentando eliminar el perjuicio que han creado a un sector muy importante, que refleja casi el 9,5% del Producto Interior Bruto español, el sector del automóvil, que ha tenido, con datos de agosto, la merma de casi un 31% de caída en sus ventas. Así es que son los inconvenientes de tener un país en el desgobierno. Xavier, gracias y muy buenas noches. Preocupación en Telefónica que adelanta el próximo 10 de septiembre la reunión del Consejo de Administración. En el mes de agosto se tocó mínimos de hace 22 años en la bolsa. Con ese encuentro se analizará la situación y se tratará de buscar medidas que consigan dar vuelo al precio de las acciones. Durante la primera quincena del mes de agosto, la acción de la compañía Telefónica se situó en los 5,86 céntimos, una caída de más de un 14%. Creen que está afectando la crisis política y económica que vive Argentina y también el futuro incierto de Reino Unido. El pueblo de Mercadona y el de Inditex son uno de los más afortunados de España. Ambos son los motores económicos de sus respectivas comunidades, creando día tras día más puestos de trabajo. Su riqueza se entiende mucho mejor cuando sabemos que la fortuna de Amancio Ortega y de Juan Roig aumenta según pasan los años. Pero son muy pocos los pueblos que disfrutan de este tipo de privilegios y la brecha de la desigualdad aumenta. En España, el número de superricos se dispara. Ha crecido ni más ni menos que un 74%, pero ¿saben de quién hablamos cuando decimos superricos? Se trata de las personas que declaran tener en su posesión un patrimonio de 30 millones de euros o más. ¿Y cuántos hay en nuestro país? 611 contribuyentes que van a más cada año, según un informe emitido por la agencia tributaria. Miren la curva, vean cómo se han disparado con la salida de la crisis. Ahora tenemos casi el doble que en 2011, cuando eran 352. Este dato coloca a España como uno de los 7 países más ricos de Europa y dentro de los 17 primeros del mundo, por delante de Rusia y por detrás de Corea del Sur. ¿Y en qué invierten sus fortunas estos multimillonarios? La mayor parte en acciones, cuentas corrientes o inmuebles y una mínima parte en coches, joyas y antigüedades. Pero aunque según Hacienda el número de superricos se ha triplicado en los últimos 12 años, solo 200 acaban pagando todos los impuestos. La declaración de bienes en el extranjero son los principales motivos por los que estas grandes fortunas no pagan en nuestro país todo lo que deberían. Y el resto, a seguir soñando.
Llevábamos desde este mediodía esperando los resultados de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa, pero no será hasta mañana viernes cuando sepamos los resultados de ese examen. Como decimos, habrá que esperar hasta mañana. Los forenses del Instituto Anatómico Forense de Madrid terminarán mañana ese informe sobre las circunstancias de su muerte cuando estén concluidas todas las pruebas que se le han practicado a los restos mortales. Los forenses han señalado que faltan extremos del laboratorio para dar por concluido el examen sobre el cuerpo, que además se encontraba en avanzado estado de descomposición. Ese informe debería arrojar luz sobre si su muerte fue accidental o no. Hablamos con José Manuel Dolader, director de la Asociación del Teléfono contra el Suicidio. Señor Dolader, muy buenas noches. Muy buenas noches. En España el suicidio lleva siendo la primera causa de muerte no natural desde hace 12 años, pero parece que hay cierto tabú a la hora de hablar de ello. El tabú es que vamos a partir de que cuando alguien se suicida es porque quiere dejar de sufrir. Entonces, tanto la familia están viendo durante meses, tal vez durante años, cómo ese familiar sufre, ¿no? Entonces, que de repente alguien se quite la vida y voluntariamente, lo que menos tienes ganas es de contarlo, de que te hablen de ello. Los medios de comunicación, por otro lado, durante muchos años han estado muy equivocados, donde pensaban que hablar del suicidio lo que hacía era motivar a que hubiera más suicidios, cuando es todo lo contrario. Si hablamos y se explica lo que está haciendo Intereconomía, probablemente lo que ayudaremos es a gente que necesita saber que hay ayuda. Estamos hablando del teléfono contra el suicidio, el 911-385-385, donde un montón de profesionales, psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales están atendiendo gratuitamente a quien está sufriendo y quien tiene una idea suicida. Insisto, hay que hablar. Eso es lo fundamental. Hay un tabú, pero era equivocado. Porque los medios de comunicación pensaban que hablar del suicidio podía provocar, como he dicho hace un momento, podía provocar otras ideas suicidas. Y no es así, hay que hablar. Cuando se habla de suicidios en televisión, ¿es un falso tópico de que se producen más? Mira, detectarse es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque nadie lleva un cartel encima, pero sobre todo yo sí que pediría a las familias, cuando un marido, una mujer, un hijo, de repente empieza a perder amigos, empieza a plantearse que la vida no vale la pena vivirla. Yo lo que recomendaría es que inmediatamente a ese familiar, padre, hijo, quien sea, se le lleve a su médico de cabecera para que vaya a parar a un psiquiatra o un psicólogo, porque repito, son mucho el amor, la tristeza, la depresión, el haber perdido un trabajo. Hay muchas circunstancias, pero sobre todo es tristeza profunda, pérdida de amigos, incluso hay muchos casos donde nadie sabe nada porque de repente le ha dado una vuelta a la cabeza, ha decidido que quería dejar de sufrir y a lo mejor nadie sabe el por qué ha ocurrido. Le pido un mensaje para esas personas que se encuentren en una situación similar o que conozcan a alguien que esté pasando por esto. ¿Por qué llamar al teléfono contra el suicidio? Bueno, primero, la ventaja que tiene el teléfono contra el suicidio respecto a otra persona que estás cara a cara es que es una llamada anónima, que quien te va a atender sabes que no hay ninguna motivación, que lo que pretende es ayudarle. Eso es muy importante, el anonimato. Pero sobre todo habría que decir y dar un mensaje de esperanza, que es viva la vida. ¿Y por qué viva la vida? Viva la vida porque el suicidio es una solución momentánea, pero que ya no tiene vuelta atrás. O sea, si alguien trata de ese sufrimiento con profesionales, con gente que le pueda ayudar, salir de él con el apoyo de la familia, probablemente va a poder tener una vida más o menos estable. Pero si decide quitarse la vida es que no hay vuelta atrás. Ese es el mayor mensaje. Viva la vida y que sobre todo hay que pensar que vale la pena vivir, que hemos nacido por algo. José Manuel Dolader, gracias por su trabajo y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buscan a una menor de 17 años desaparecida en León. La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para poder localizar a Natalia García Bautista, de la que nada se sabe desde el pasado día 1 de septiembre. Pero no es un hecho aislado, porque el pasado 23 de abril ya se escapó del centro Suero de Quiñones, de la capital leonesa, donde reside. Mide 1,60 m, tiene el pelo castaño y los ojos marrones. La Guardia Civil explica que todo aquel que pueda tener alguna información sobre la imagen se ponga en contacto con el cuerpo a través del 112 o contacte con la plataforma de SOS Desaparecidos.
Tragedia en Málaga. Una mujer ha sido asesinada por su propio hijo. Las primeras pesquisas de la policía determinan que el hombre de unos 50 años estaba discutiendo con su hermana cuando la mujer de 81 años se metió para intentar calmar los ánimos. Fue justo entonces cuando el sospechoso cogió una escopeta y le disparó varias veces, exactamente 2, en la cabeza y en el abdomen. Los hechos han ocurrido en el distrito malagueño de Puerto de la Torre sobre la 1 de este mediodía. La investigación continúa abierta por el momento. Más de un mes después de que saltase la alerta por el brote de la listeriosis, ahora el gobierno andaluz anuncia que tratará a las embarazadas con antibióticos, con o sin síntomas. Sucede después, Alberto Soto, de que ayer una sexta mujer perdiese a su bebé. Muy buenas noches. Una medida, buenas noches, que se produce como respuesta a ese aborto que les contábamos ayer y que sucedió en la provincia de Málaga. Por ello, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha todo un protocolo y se ha dado a conocer a los médicos del Servicio Andaluz de Salud. Consiste en un tratamiento preventivo a esas mujeres embarazadas, esa población de riesgo que haya tenido contacto con la carne mechada infectada por listeriosis. Consiste básicamente en antibióticos, en amoxicilina. Dicen los responsables que es lo menos abusivo para el embarazo, no tiene ningún efecto perjudicial en el feto y es lo más efectivo contra la bacteria de la listeria. Por su parte, María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad, ha defendido la labor que han realizado desde su departamento y ha aprovechado también para criticar la realizada desde la Junta de Andalucía. Dicen que no han sido claros al exponer la información. La mejora de la información se ha producido coincidiendo con la remisión del brote, que con los datos de que disponemos puede apreciarse desde el 23 de agosto. Por su parte, Jesús Aguirre, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, no ha tardado en responderle a Carcedo. Asegura que su labor también ha sido encomiable y para ello se apoya en los datos. Dice que son de alto índice de curación. Dos cosas le quiero decir. Primero, el índice de curación es de un 98,6% de la listeria. Fíjense ustedes los índices de curación que tiene Francia, que ronda el 70%, que tiene otros países en nuestro entorno, lo cual significa que algo se habrá hecho bien cuando los índices de curación estos son tan altos. Pero dejando a un lado el asunto político, son ya 6 los casos que se han producido de aborto en toda España, más de 200 afectados, y se suma a la querella que han presentado desde Facua en el juzgado de la provincia de Sevilla contra Magrudis, esa empresa que fabricó la carne mechada contaminada por listeriosis. Además, desde Facua aseguran que la empresa tiene un seguro de responsabilidad de 300.000 euros, una cuantía que sería escasa para indemnizar a todos los afectados. Alberto, gracias y muy buenas noches. Y Sanidad retira un fármaco contra la ansiedad y la depresión. Estamos hablando de Venlafaxina Retar. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha advertido en su página web sobre un efecto inesperado en algunos lotes de este fármaco. Afecta a los productos del lote 09109 y que tiene como fecha de caducidad el 26 de febrero de 2021. Se trata de un riesgo intermedio para aquellas personas que lo consuman, pero Sanidad activa la alerta y ordena su retirada. No paran de llegar alertas sanitarias en fármacos y también en alimentos. Si hace algunos días les advertíamos de una marca de atún, hoy tenemos que hacer lo propio con estas palomitas de maíz británicas. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido a los alérgicos e intolerantes a la lactosa de la presencia de leche sin que figure en el etiquetado. Son de Reino Unido, pero han sido distribuidas en Alicante. Solo suponen un riesgo para aquellas personas intolerantes a la lactosa. Este verano ha sido el de menor fallecidos en las carreteras españolas, 40 menos. Aún así, las cifras continúan siendo preocupantes. Durante los meses de julio y también de agosto han perdido su vida 220 personas en accidentes de tráfico. Son datos del balance de siniestralidad que hoy ha presentado el ministro Fernando Grande Marlaska. No nos resignamos, no son buenos datos, no son tan malos. Esto quiero que quede claro, no son buenos datos. En seguridad vial no podemos decir que hay buenos datos porque no hay buenos datos. Esto quiero que quede claro. Son menos malos que los del año pasado. Y no son buenos datos porque son un promedio de 3 fallecidos en accidentes de tráfico al día.
El impuesto al perro llega a Zamora. Todos aquellos que tengan esta mascota deberán pagar una tasa anual de unos 9 euros. El ayuntamiento recupera de esta forma un gravamen que ya tuvo en el año 1992 para sufragar los servicios de bienestar animal. Se impondrá a partir del año que viene, a partir de enero de 2020, y con él se pretende recaudar entre 50 y 90.000 euros para sufragar esos gastos derivados. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra la conservación de los evacuatorios caninos, la limpieza de los jardines, las campañas de sensibilización o el mantenimiento de la perrera municipal. Pero aún así, cree que lo que va a ingresar el consistorio no será suficiente para sufragar los gastos que estiman con calculadora en mano, que son de unos 200.000 euros anuales. Y si ustedes están descontentos con alguna medida que haya implantado su ayuntamiento, somos su plataforma, su altavoz. Problemas para llegar a final de mes y no poder hacer frente a las facturas, víctimas de ocupas, cualquier injusticia social, no duden en escribirnos, en ponerse en contacto con nosotros. Cuéntenos su caso en el siguiente correo electrónico, el correo que están viendo en sus pantallas, producción@eltorotv.com. Los cigarrillos electrónicos o los vapeadores han aumentado su fama en los últimos meses, ya que el fumador se piensa que son mucho más sanos que fumar tabaco. Pero nada más lejos de la realidad. Sea cual sea su forma, el tabaco sigue siendo perjudicial. Es uno de los lemas de la nueva campaña del gobierno. Fúmalo. Caliéntalo. Vaporízalo. Saboréalo. Que no te engañe. El tabaco ata y te mata. En todas sus formas. En página internacional estamos muy pendientes de la trayectoria del huracán Dorian, que está a unos 100 kilómetros de Carolina del Sur. En su lento avance hacia la costa este, el ciclón ha recuperado la categoría 3 y es que en las últimas horas sus rachas de viento han pasado de los 160 kilómetros por hora hasta los 185. Según los últimos datos oficiales del gobierno, este huracán ya se ha cobrado la vida de 20 personas, 17 en las islas Ábaco y 3 en Gran Bahama. Se espera que la cifra aumente en los próximos días. Además de Dorian, han entrado en escena las tormentas tropicales Ferdinand en el Golfo de México y Gabriel en medio del Atlántico. Ni Brexit duro, ni salida de Reino Unido el 28 de octubre, ni tampoco elecciones anticipadas. Boris Johnson ha ido sumando en estos días derrota tras derrota. El premier británico acorralado por todos los flancos. Incluso su propio hermano ha dimitido asegurando que antepone el interés del país. El Parlamento británico vivió ayer una jornada cargada de tensión. La Cámara Baja se jugaba a perder el control sobre el proceso del Brexit. Boris Johnson jugó todas sus cartas y perdió la partida. Una derrota parlamentaria que lo acorrala y anula su plan de Brexit extremo y las posibles elecciones anticipadas el 15 de octubre. Pero Johnson no pierde la esperanza y previsiblemente llevará el lunes de nuevo su propuesta de adelantarlas. Con esta estrategia, el primer ministro quiere que sean los propios británicos los que elijan entre un acuerdo o un no acuerdo o incluso nuevos retrasos en el abandono de la Unión Europea. Pero el Partido Laborista impuso ayer la extensión del Brexit en 3 meses y la implementación de la ley si no se llega a un acuerdo antes del 19 de octubre como condición para apoyar esas posibles elecciones. Aunque el paso de Johnson por el poder no está siendo fácil, ha expulsado ya a 21 diputados de su partido por considerarlos rebeldes, los acusa de no seguir sus directrices y la polémica que rodea a los suyos tampoco le ayuda. Su mano derecha, el líder de los comunes, tuvo incluso una actitud de desfachatez tumbado en un banco principal del gobierno. Así pasó gran parte del debate, como si le resultara aburrido. Un gesto que el resto de diputados consideraron como un desprecio al pueblo y al Parlamento. Philip Lee ya anunció también su deserción al Partido Liberal Demócrata, algo que les hizo perder la mayoría en Westminster. Y ni su propia familia le sirve de refugio. Su hermano Joe Johnson ha abandonado el gobierno por discrepancias con la gestión del Brexit. Deja su cargo como secretario de Estado de Universidades y su escaño. Él votó a favor de permanecer en la Unión, ya que consideraba que Reino Unido tenía todas las ventajas y ninguna de las desventajas.
Los planes de Johnson siguen desmoronándose al mismo ritmo frenético con el que pierde todos sus apoyos. Las elecciones están descartadas, pero por el momento, ya que son muchos los que creen que una vez que la ley contra la salida de Reino Unido sin acuerdo sea ratificada, Johnson presionará para acudir a las urnas. A juicio del ministro Josep Borrell, sería la mejor de las opciones. De momento seguimos sabiendo lo que los británicos no quieren. Lo que no quieren lo sabemos, no quieren casi nada, pero lo que todavía no sabemos es qué es lo que quieren, ¿no? Y la mejor manera quizá de saberlo es convocar elecciones y preguntárselo, ¿no? Josep Borrell ha sido uno de los que se ha ausentado de la reunión extraordinaria en Moncloa para analizar la situación británica y ver cómo afecta a España. Pedro Sánchez ha presidido este encuentro en el que han estado casi la totalidad de los ministros en funciones. Allí han acordado una cooperación con las comunidades autónomas, convocando una reunión que estará presidida por Carmen Calvo y también otro encuentro semanal para poder evaluar cómo avanza la situación de Reino Unido, al tiempo que se alerta a las comunidades de esa posibilidad de un Brexit duro. De todo el Ejecutivo solo se han ausentado los titulares de Exteriores, como les decíamos, la de Sanidad, María Luisa Carcedo, y de Industria, Reyes Maroto, por problemas de agenda. Hablamos de la incertidumbre de Reino Unido con Francisco Canós, analista económico internacional. Señor Canós, muy buenas noches. Muy buenas noches. Boris Johnson confía en que puedan darse elecciones una vez que ya se ratifique la ley contra el Brexit sin acuerdo. ¿Qué supondría adelantar los comicios? Bueno, aquí lo que hay que explicar es que no es exactamente así, hay que jugar mucho con los tiempos y con las cosas que suceden. Si realmente se aplica esta ley que se ha pasado en los comunes, entonces lo que significa es que en octubre no saldría Inglaterra de la Unión Europea, sino que pediría una prórroga que Europa tendría que aprobar y se fijaría una nueva fecha, que pasaría de ser de octubre a donde se fijara. Pero que son una serie de pasos que a día de hoy solo se ha dado, digamos, el primero. Si entre medias hay elecciones, pues esos pasos puede que se queden cortados y no se lleven a término. Johnson se ha marcado el récord de perder 4 votaciones celebradas en el Parlamento desde que ha llegado al poder. ¿No afecta esto a su imagen de cara a unas posibles urnas? Obviamente, cuando uno no consigue que se aprueben sus iniciativas, eso desde el punto de vista político es un revés. Pero no pensemos que Boris Johnson es alguien que no tiene una capacidad intelectual. Él tiene una estrategia. Hay que tener en cuenta que para dominar, en este caso Parlamento inglés, hace falta alrededor de un 35% de los votos de los electores, y él se dirige a ese 35% que realmente quiere una salida dura por parte de Inglaterra de la Unión Europea. Entonces, sí, en principio, en un escenario normal, esto sería no un revés, un grave revés. En este caso extraordinario del que estamos hablando, del Brexit, bueno, pues ya se verá, pero no se puede decir con toda certeza que esto sea absolutamente negativo para él. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas si los laboristas exigen esperar hasta que se confirme la extensión al Brexit? ¿Hasta cuándo habría que esperar entonces? Efectivamente, lo que hemos comentado antes, esto no es automático, se ha aprobado en una Cámara. De esta Cámara tiene que ir a la Cámara de los Lores, en donde previsiblemente, porque son más pro Unión Europea, también se va a acabar aprobando. Una vez esté aprobado en los dos estamentos, hay que elaborar oficialmente una propuesta desde Inglaterra hacia la Unión Europea, pidiendo efectivamente una prórroga en esa fecha de salida. Y a esa petición, a la cual no tiene derecho
no tiene derecho, la Unión Europea tiene que contestar afirmativa o negativamente. Si es negativamente, se queda la misma fecha. Si es positivamente, habrá que acordar una nueva fecha. Todo eso lleva sus plazos y, desde luego, eso no es ni una semana, ni dos, ni un mes. Eso es más allá y nos metemos ya en octubre. Por lo tanto, estamos hablando de unas limitaciones temporales bastante sustanciales que veremos a ver si al final, como vulgarmente se dice, nos acaba pillando el toro o no. ¿Cómo está afectando lo que sucede en Reino Unido a los mercados europeos? Obviamente el Brexit es en sí mismo una mala noticia para todo el mundo. Evidentemente es una mala noticia para Europa, es peor para Inglaterra, pero no es bueno para nadie. Hablo de estos dos partícipes, Unión Europea e Inglaterra. Se está notando, evidentemente se está notando en términos de incertidumbre. Esa incertidumbre provoca bueno, pues una demora en inversiones, una demora en aquello que se podría hacer, en iniciativas que se podrían tener, porque esa incertidumbre les asusta. Y eso, hasta que no haya una claridad, pues la gente, y sobre todo cuando estamos hablando de términos económicos, no hay nada más miedoso, como se suele decir, que el propio dinero. Por lo tanto, hasta que no haya una claridad, sea el escenario que sea, esa incertidumbre va a seguir generando este deterioro. No espero a corto plazo que eso cambie. Lo único que haría que esto cambiara es que los mercados percibieran que va a haber otro escenario, que no sea un Brexit duro, sino un Brexit o bien negociado o directamente que como resultado de unas nuevas elecciones o de un nuevo referéndum, el Reino Unido, que es quien tiene esa potestad, esa sí que la tiene, retirará su petición de salida de la Unión Europea. Además, Reino Unido es uno de los principales mercados de exportación de España. ¿Lo notarán las empresas del sector, por ejemplo, agroalimentario? Si efectivamente el Brexit se produce, sea cual sea, va a haber un impacto. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está basada en una serie de principios, entre ellos la libre circulación de personas y de bienes. Si está fuera, por mucho que se llegue a un cierto acuerdo, esa libre circulación de bienes va a ser peor que la que existe ahora, en que realmente es libre. Si nos vamos desde un extremo, digamos, de un Brexit acordado con un periodo de transición, etcétera, etcétera, a un Brexit duro, los efectos pueden ser muy, muy importantes. Se está hablando de que en un momento dado, ahora mismo, al cabo del año, pues pueden haber, pues por poner un ejemplo, 9, 10.000 camiones yendo y viniendo a Reino Unido en transporte, entre otras cosas, de frutas y hortalizas, y si se aplicase un Brexit duro, hay estudios que dicen que eso se reduciría a una décima parte, es decir, nos iríamos a algo así como 800 o 900 camiones viajando, yendo y viniendo desde allí. Evidentemente el impacto es obvio, especialmente cuando estamos hablando de productos perecederos. ¿Y qué es lo que sucede con Gibraltar? Pues esto es una buena pregunta. Cuando lo que dice el Tratado de la Unión Europea, cuando hablamos del artículo 50 y cuáles sus implicaciones, lo que dice es que los territorios o los estados forman parte de la Unión Europea porque esa nación forma parte de la Unión Europea. Dicho de otra manera, en el momento, a día de hoy, que Gibraltar forma parte del Reino Unido, si el Reino Unido sale, automáticamente Gibraltar está fuera de Europa, de la misma manera que lo estaría Escocia, de la misma manera que lo estaría Irlanda del Norte. Eso evidentemente tiene unas implicaciones a la hora de la libre circulación, a la hora de las características que ahora mismo protegen a Gibraltar como un área de especial situación en muchos aspectos. A partir de ese momento pasará otra cosa, y es que a día de hoy la Unión Europea, entre dos países miembros, como pueda ser a día de hoy Inglaterra o España, pues su posición es neutral.
cuando realmente ya miembro de la Unión Europea solo es uno de ellos, en este caso España, ya no va a ser neutral, porque en caso de conflicto nunca va a defender a Inglaterra, tiene que defender al Estado que sea y siga siendo miembro de la Unión Europea. Eso significa que si hay un conflicto de jurisdicción o hay un conflicto de interpretación de normas con respecto a Gibraltar, eso va a hacer que la Unión Europea se alinee con España. De hecho, eso está reflejado en el principio de acuerdo que se firmó y que ya veremos si acaba siendo aplicado para la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Francisco Canós, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Atentado con furgoneta bomba en el centro de Kabul. 10 personas han muerto y otras 42 han resultado heridas. En las imágenes que ha grabado esta cámara de seguridad se ve como la furgoneta se salta un control de seguridad y explota, provocando también la destrucción de una docena de vehículos. En esta zona se encuentran varias oficinas gubernamentales, como el cuartel general de la principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad, que según los talibanes era su objetivo. Un atentado que se produce al tiempo que Estados Unidos ha presentado un borrador de acuerdo tras varios meses de negociaciones en Qatar. Se trata del segundo ataque que se produce esta misma semana. El lunes se produjo el incendio de un tractor con explosivos que provocó la muerte de 21 personas. Detienen a una mujer en el aeropuerto de Filipinas por viajar con un bebé escondido en el bolso. Fue arrestada por los agentes de seguridad cuando se disponía a embarcar con el pequeño recién nacido, de 6 días, oculto. La mujer de 43 años afirmó que se trataba de su sobrino, pero no ha podido probarlo de ninguna forma porque no llevaba encima ni el pasaporte ni ningún otro documento oficial. Es por ello que se encuentra bajo custodia policial y se han abierto las oportunas investigaciones ante un presunto delito de trata de personas. Mastercard suspende tarjetas de crédito de 2 bancos estatales venezolanos. Fue el pasado mes de enero cuando Donald Trump comenzó a imponer sanciones y aumentar la presión para lograr la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. El hecho de que ya no haya tarjetas Mastercard es una de las consecuencias de las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro tras la imposición de un embargo a las propiedades estatales venezolanas en Estados Unidos. En marzo se notificó tanto a Visa como a Mastercard que no podían tener actividades con las entidades financieras de Venezuela a partir de marzo de 2020. El rearme de un sector de las FARC ha provocado que el chavista Nicolás Maduro haya decretado la alerta naranja en la frontera con Colombia. El dictador ha responsabilizado al presidente colombiano, a Iván Duque, de retomar la vía guerrillera. Por ello, ha anunciado ejercicios militares para los días 10 y 28 de septiembre en toda la frontera occidental del país. En paralelo, la Asamblea Nacional ha acordado calificar a este sector como grupo terrorista, situándolo al mismo nivel de Hezbollah o del ISIS. Maduro reitera dice que el conflicto es colombiano y que Venezuela sufre todas las consecuencias. El gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Esconder nuestra cabeza debajo de la tierra? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Acobardarnos? No, nosotros debemos ponernos en alerta. Nosotros debemos desplegar nuestra fuerza y nosotros debemos decirle al mundo: Venezuela es un país de paz, soberano, y no aceptará jamás ninguna agresión que venga del territorio de Colombia, ninguna agresión de ningún tipo. No la aceptaremos jamás. Novedades en el estrecho de Hormuz que podrían ayudar a rebajar la tensión entre Irán y Reino Unido. Las autoridades iraníes han anunciado este miércoles que se ha dejado en libertad a 7 miembros de la tripulación del petrolero Stena Impero. El de la bandera británica fue capturado en el pasado mes de julio en el Golfo Pérsico, según Irán, porque habían violado las normas de navegación. Fue el pasado 19 de julio y en represalia por la retención de un petrolero iraní en Gibraltar a principios del mes. Al parecer, este barco transportaba petróleo a Siria, violando de esta forma las sanciones de la Unión Europea.
Toca ir asumiendo de que el verano se termina, aunque no lo hará de forma oficial hasta finales de este mes, hasta el día 21. Las señales de que octubre está a la vuelta de la esquina ya comienzan a ser notables. Los termómetros comienzan a caer y los cielos nubosos se imponen en la mayor parte de la península. Algunos puntos como Almería, Granada, Jaén, Albacete, Gerona, Alicante o Murcia están en alerta por tormentas. Fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora se registrarán en Zaragoza, Castellón y Tarragona. Menorca, por su parte, también estará en alerta por fuerte oleaje. Según las previsiones meteorológicas, este fin de semana tocará sacar el paraguas. El aire frío que llega por el norte peninsular, junto con el viento de levante, provocará muchas tormentas en el este de nuestro país. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, en eltorotv.com. Les dejamos, como siempre, con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Le esperamos aquí mañana a las 8:30 con más información. Gracias y muy buenas noches.